Veo que Blackpink tiene un fandom muy pero muy leal, así que haciendo honor a esa lealtad, hoy vamos a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente a uno de los últimos temas que sacó Blackpink, que se llama Shut Down y que dice de la siguiente manera. Muy bien, empezamos como bastante clásicos, ¿no? Ahí con un violín súper presente que está acá atacándote directamente a la cara y que me suena muy, pero muy conocido. Paganini, si es un violín, hay muchas chances de que sea Paganini. Creo que era de un concierto. La campanela, es la campanela. Pasa que yo lo tengo más conocido en el piano como la campanela, la obra, que es un estudio para piano de Liszt, que era otro compositor de aquel tiempo. Muy complejo, muy complicado de hacer. No lo voy a tocar porque no me va a salir. La obra original era un movimiento, si mal no recuerdo, de un concierto para violín de Paganini. También muy complejo, digo, Paganini se caracterizó por hacer del violín un instrumento extremadamente virtuoso a la hora de tocar. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Muy bien, arrancamos en la nota Fa, ahí, hace un salto de octava. Ok. Muy interesante, estamos en si bemol menor. Qué tonalidad complicada. Por lo que vengo observando hasta ahora, en el K-pop utilizan tonalidades muy complejas para los instrumentos, como en los análisis que hicimos de Blackpink, de Stray Kids, de Lisa en particular. Y sobre todo es interesante porque las tonalidades, es decir, las atmósferas sonoras en las que se mueven las canciones, son elegidas principalmente para que los cantantes, si es que hay alguna voz cantante, puedan entonar las notas más fácilmente. Porque para un instrumento tocado, digo, para el piano, por ejemplo, podemos pasar por muchas tonalidades y no hay ningún problema porque la voz humana es muchísimo más limitada en cuanto a cuestiones técnicas, y no porque canten mal o bien, sino porque la voz humana en general tiene sus limitaciones en comparación con los instrumentos. Obviamente los instrumentos también tienen sus limitaciones, pero la voz humana no puede llegar acá, ni tampoco puede llegar acá. En cambio el piano sí, por ejemplo. Me imagino que los muchachos o las muchachas de utilería, cuando les dijeron, mira, necesitamos un tanque con espejos, como si fuera una bola de boliche, pero en un tanque de guerra. No parece ser mucha pantalla verde eso, será una maqueta. Espero que no sea un tanque de verdad, porque si no es el presupuesto por las nubes, pero es muy interesante cómo lo han decorado con espejitos y bolsas de compras, ¿no? Y en cuanto a acordes, son solamente dos acordes. Si bemol menor, que es el primer grado, que es el acorde más importante de cualquier tonalidad, no si bemol, sino el primer grado. Y después hace fa mayor, que es el quinto grado de la tonalidad y que es el segundo acorde más importante de cualquier tonalidad. Así funciona la música. No hay más vueltas que darles. Primero, quinto, primero. No es lo que escuchamos siempre. Eso es la música, el resumen, ¿no? Muy bien, es una canción más rapeada, aunque la parte cantada está siguiendo básicamente las mismas notas. Utilizaron, fíjate que esto es muy inteligente lo que hicieron, quien haya producido la canción, o los que la hayan producido. Eligieron una parte como si fuera un sample, una toma, una porción de la composición original de Paganini, y lo que hicieron fue repetirla insistentemente como si fuera un ostinato. Entonces toda la canción está... Y qué mejor si lo hacemos con un violín de verdad, ¿no? Bueno, quizás si supiera tocar el violín sería mejor, pero como no lo sé hacer, no lo voy a hacer. Pero a falta de eso puedo hacer lo siguiente. Le ponemos un violín digital y fíjate que suena muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo continúa esto.
Bueno, acá hay una parte mucho más rapeada, a diferencia de lo que estábamos escuchando antes, que seguía la melodía de la composición original. Y fíjate que lo que se escucha de fondo son unos pizzicato. Pizzicato se le dice cuando en los instrumentos de cuerdas frotada, como el violín, el violonchelo, la viola o el contrabajo, en vez de tocar con el arco, como mostré recién con el violín real, utilizan los dedos y van como golpeando suavemente las cuerdas, ¿no? Eso es pizzicato, como pellizcado, sería la traducción del italiano. Muy bien esa parte de la producción musical, como decíamos, el pizzicato. Sigue haciendo primero quinto, como habíamos visto antes, y fíjate esta transición que reutiliza para unir una parte con la otra. Acá estamos en el estribillo claramente porque aparece la frase shutdown y que de hecho cada vez que la mencionaron antes bajaron la cortina como si fuera lockdown, como aquel año funesto 2020 con la pandemia a full trapo. ¿Por qué estoy hablando así? Bueno, claramente es el estribillo porque decíamos, repiten el nombre de la canción y fíjate que el elemento característico del K-pop que fuimos escuchando, por lo menos en los análisis que hicimos en este canal, es la aparición de un bajo súper profundo a la manera del trap. Muy bien, acá es cuando se produce algo como el word painting, en el que la música y lo que está pasando en la imagen o lo que dicen ellas cantando están unidos, significan absolutamente lo mismo, sobre todo con esta unión que hicieron al final con este pasaje. Exactamente, primero, quinto, primero, y si le ponemos un violín queda muchísimo mejor. Ahí está, hacen si bemol menor, fa mayor, si bemol menor y vuelven a lo que sería la estrofa cantada. Y de fondo estamos escuchando a partir del re bemol cuando antes arrancaba en el fa, es decir, escuchamos esto de fondo. Insistentemente porque quiere que se nos grabe tremendamente bien en la cabeza. Inteligentemente otra vez eligieron una parte y no la composición completa. Cuestiones de copyright no van a tener porque es de dominio público, es decir, cualquiera puede hacer uso de esa composición. Obviamente siempre mencionando al compositor, que eso es lo importante, pero no es que haya algún inconveniente con el copyright en ese sentido. Cada vez que dicen shutdown entre una parte y la otra, cuando cambian las cantantes también, que si me haces el favor de recordarme cómo se llaman, te lo voy a agradecer muchísimo, lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios. Dicen shutdown y cambia la parte y ahora volvemos a el pizzicato que habíamos escuchado antes, ¿te acordás? Ahí aparece un elemento de producción musical nuevo que lo utilizan también para unir una parte con la otra, que es justamente en la parte en la que aparecen con el auto a toda velocidad. Y todo está tremendamente sincronizado, creo que es la única vez o la única parte hasta ahora que apareció esta voz grave. Wow. Y fíjate que hacen sintonía fina con lo que está pasando en la imagen, que es manejar un auto y dice run run run, como el sonido de un motor, para volver al estribillo. Esto es muy interesante en el K-pop porque logran combinar una serie de elementos musicales que en principio son distintos, disímiles, están separados. Uno no puede pensarlos combinadamente como una obra de Paganini y el trap o estos pequeños elementos de producción musical que estamos analizando en este momento, y sin embargo logran que todo suene orgánico, es decir, que no suene forzado el pasaje de una sección a la otra y que ellas sigan cantando y bailando como si nada. Llegamos a una parte instrumental porque no siguieron cantando, vamos a ver a dónde arrancan a cantar, para unir una parte y la otra. Primero, quinto, primero. Hacen lo que se llama un arpegio, es decir, en vez de tocar el acorde todo con todas las notas juntas, las tocan por separado. Que en los instrumentos de cuerda suena más natural porque vos no podés, a diferencia del piano, donde yo toco todas las teclas y suenan al mismo tiempo, en los instrumentos de cuerda tenés que rasguear para que suenen arpegiados. Bien, hasta acá sigue siendo exactamente lo mismo que antes. Primero, porque está haciendo... Podríamos convertirlo en una chacarera incluso, ¿no?
Esto sería como Blackpink Goes Chacarera. Ahí apareció por primera vez en toda la canción un acorde distinto, que no es ni el primero ni el quinto, y vamos a descifrar cuál es, porque si es la única vez que aparece, tiene sentido que intentemos descifrar cuál es, ¿no? Muy bien, Blackpink, muy bien. Es lo que se llama un sexto, porque viene después del 5 y antes del 7. La música a veces es más sencilla de lo que parece. Parece que el lenguaje técnico es muy complicado, pero en realidad da cuenta de lo que es. El primero se llama primero porque es la nota más importante de la escala, es la primera de todas, si bemol. El quinto es fa, porque es si, do, re, mi, fa. Fíjate, no hay mucho misterio. Y el sexto es uno más que fa, que en este caso es un sol bemol, porque estamos en una tonalidad que incluye el sol bemol. Hace sexto, quinto, primero, que queda muy bien, muy bien. Escuchemos esa parte de vuelta. Bien, y ahora están haciendo un outro o una coda, algo que podría no estar porque podría haber terminado la canción en sexto, quinto, primero y se acabó la historia, pero ahora fíjate que aparece esto que no había aparecido antes, que es las voces de ella replicándose más agudos en forma de coro. Y están haciendo sol bemol fa, están reafirmando el acorde nuevo que apareció hace un momento. Qué agudo que me queda, ¿no? Pero bueno, llegamos al final de la canción que dice de la siguiente manera y la verdad he disfrutado mucho este análisis, espero que vos también. Si lo disfrutaste tanto como yo, me encantaría que me recomiendes alguna otra canción de Blackpink o de algún otro grupo de K-pop, porque la verdad es un mundo completamente nuevo para mí y hasta ahora muy interesante. ¿Algún otro tema o canción que te gustaría que escuchemos y analicemos en este canal? Y Shutdown termina así. Primero, quinto, primero. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos estamos viendo en la próxima reacción análisis musical. Chao.